acordar. Porque como yo les he dicho en un montón de ocasiones, hay ciertas habilidades socioemocionales que uno tiene que manejar a estas alturas del año y si no las maneja ya siendo adulto como somos, uno tiene que intencionar desarrollarlas porque, por ejemplo, ayer me decían muchos que no se sentían motivados en la vida, no con el ramo, sino que en la vida, estaban muy cansados y había mucha falta de motivación, muchos se quejaron de que no tenían tiempo. Entonces, si ustedes se encuentran en esa misma situación, yo lo único que les dije era que la motivación es algo que efectivamente me puede producir o me puede provocar factores externos, pero también la motivación surge de uno mismo, ¿ya? La automotivación es una habilidad que todas las personas ojalá pudiéramos desarrollar porque no siempre tenemos que esperar que el resto nos motive o nos empuje a hacer cosas. Uno también tiene que desarrollar esa capacidad de decir, bueno, ya me siento mal, estoy mal, pero tengo que de alguna manera buscar estrategias para seguir adelante. Y por otro lado, el tema de la organización del tiempo, para aquellas personas que están trabajando, que están estudiando, que son papás, mamás, qué sé yo, y que tienen un montón de roles que cumplir, no hay otra manera más que ordenarse en el tiempo, porque el tema de la organización, o sea, si yo estoy viendo que ya a estas alturas del semestre me está costando, y como diríamos en buen chileno, se me está yendo en collera el ramo o el semestre en sí, no solamente este ramo, voy a tener que buscar estrategias para ordenar el poco tiempo que yo tengo. Y para eso entonces tienen la posibilidad de armarse un horario, de tener una agenda, de tener, qué sé yo, un papel pegado en algún lugar donde ordenen día a día cada micro tareas que realizar durante la semana, sin tampoco tienen que ahogarse con tareas todos los días. Basta con que ustedes se designen ciertas tareas diariamente para poder ir cumpliendo con todos sus deberes, que era lo que yo les explicaba el otro día a una de las secciones a las que yo le hago clase. Yo les decía, si yo no me ordenara, yo no sé cómo viviría, estaría ya casi siendo vampiro porque no dormiría. Y les ponía el ejemplo de cómo yo reviso las pruebas, pues yo me designo literalmente en mi horario días de la semana, dependiendo del tamaño de la sección, cuántas secciones reviso en un día. Por ejemplo, la sección de ustedes es súper chica, así que en un día la revisé. Pero ahí yo me organicé, pues dije, ya, tal día voy a corregir las pruebas de la sección 18. De la sección 19, como es un poco más grande, la dividí en 2 días. Pero así ustedes lo deberían hacer cuando tienen poco tiempo. Ya yo soy una persona que tiene poco tiempo siempre, entonces si no nos organizamos, de verdad que va a ser imposible poder cumplir con todos los deberes de la universidad. Y más que por el hecho de, y esto se los voy a decir porque es algo que yo pienso, más que por el hecho del fracaso que puede significar reprobar un ramo, que afecta un montón la autoestima, afecta un montón la autoconfianza. Eh, Aparte de todo eso, que significa reprobar un ramo, además se le suma una cuestión económica, pues chiquillos, porque si ustedes echan un ramo, pierden plata. Y yo creo que ninguno de nosotros está en condiciones de estar perdiendo plata. Entonces, a las personas a las que no les fue muy bien en la prueba, yo los insto a que participen más de las clases. Si no pueden conectarse todos los sábados, dejen un día a la semana o parte del fin de semana en mirar el video de la clase, tomar apunte, hacer las tareas que están designadas clase por clase, que son tareas chicas. Ninguno de ustedes se iba a descerebrar haciendo las tareas que hicimos en la unidad número 1, que fueron tareitas chiquititas, exceptuando la preprueba. Y la preprueba era un ejercicio voluntario, pero pucha que sirvió sobre todo a las personas que hicieron eh, el ejercicio previo de ponerse a prueba para esta evaluación. Ya, en general, las personas que hicieron la preprueba les fue bastante bien. De hecho, yo les acabo de decir, esta sección fue la que tuvo mejores resultados. Yo estaba bien contenta, la verdad, porque nunca pongo, o sea, no es que nunca, pero rara vez los estudiantes alcanzan un 7 en las evaluaciones, sobre todo en la primera. Y en esta sección yo tuve un 7, ya no me acuerdo de quién, pero sé que tuve un 7, tuve varios 6.8, varios 6.5, 6.3, y la verdad es que notas insuficientes fueron poquitas. Profesora, disculpe una consulta. ¿La retroalimentación dónde la puedo encontrar? Eh, ¿Con quién? Espera, ¿quién me habló? No alcancé a ver Bastián. quién me estaba hablando. Bastián. ¿Quién? Sí. Bastián, ¿te conectaste hace poquito? No, estoy de que comenzó. Es que acabo de mandar la retroalimentación al chat. Búscala. Debería de Ah, estar. Es un archivo en PDF. no, entonces no. A ver, ¿el que dice escala de nota o no? ¿No, No, cierto? corazón, una que está más arriba. Es un documento. No, entonces no, llegué después de que la envió.
Ya, voy a volver a mandarla para todos los que se Ya, están muchas conectando gracias. ahora. Ya, dame 2 segundos y la vuelvo a mandar. Ya, muchas gracias. Sí, pum, ahí está la retroalimentación de la prueba. Yo ahí les dije que... el puntaje se cuenta, chiquillos. Miren, el puntaje es bien simple. Si ustedes se fijan, la rúbrica tiene indicadores, ¿cierto? Tiene dimensiones, dice, en realidad. La dimensión de la definición, de la descripción, bla, bla, bla. Y abajo de cada dimensión aparecen unos números, que toda la parte blanca, la distribución de número es 3, 2, 0, ¿cierto? Por lo tanto, el desempeño máximo, ¿cierto? El desempeño esperado va a tener 3 puntos, la columna al medio va a tener 2, y obviamente la última va a tener 0 puntos. Entonces, si por ejemplo yo les marqué en amarillo la columna, alguna dimensión en la columna al medio, ustedes tienen que fijarse en los numeritos. ¿Dónde va a cambiar la numeración? En la parte donde se pone gris la tabla, porque ahí la distribución de puntos cambia. Ya no va a ser 3, 2, 0, sino que va a ser 2, 1, 0, ya porque esos son aspectos formales del trabajo. Sí, la volví a mandar. Yo creo que debe ser porque está del celular, pero de todas maneras esto yo lo voy a subir al aula virtual para que quede de manera permanente. Lo que pasa es que quería compartirla con ustedes antes de, porque eh, me gusta conversar los resultados primero antes de poder mandárselos. De hecho, ni siquiera he subido las notas por lo mismo. Eh, entonces, eso, en realidad, les acabo de decir, el desempeño general de la prueba fue bastante bueno. Las personas que tuvieron detalles, yo les aconsejo que miren bien en la rúbrica, en las observaciones que yo les dejé o que les marqué en la rúbrica, porque la unidad número 3 se sustenta, yo diría, un 70-80% en la unidad 1, ¿ya? La unidad que vamos a comenzar hoy día tiene que ver con normas de producción académica, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les dije que la segunda unidad se trataba de APA? Bueno, si ustedes entran al aula virtual, si lo quieren hacer ahora en este preciso momento, se van a encontrar con que la unidad número 2 ya está activa, aparecen los PPT de las clases. Esta unidad es súper corta, ¿ya? Por lo mismo, faltar una clase o no ver una clase o no estar atento a una clase va a marcar en la diferencia en la evaluación. Porque como esta unidad es cortita, está compuesta por, y yo se los dejé ahí en el descriptor de la unidad, está compuesta por 4 clases en total, ¿ya? O sea, estamos hablando de un mes. Son 4 clases. La clase 1, que es la que vamos a ver hoy día, es una introducción a comprender en las normas de cita. Y como yo digo siempre en esta clase, como que terminamos medio pololeando o medio coqueteando con el APA, porque empezamos a ver algunas cositas bien generales de APA. Y la clase número 2 ya es de lleno APA, ahí podríamos decir que prácticamente nos estamos casando con el APA. Y la clase 3 ya viene siendo la preprueba, ¿ya? Y esta preprueba igual es más o menos exigente porque es una preprueba que está compuesta de un cuestionario, porque en la prueba va a entrar la lectura de 2 textos, ya que son 2 artículos, que hablan sobre normas de citación y problemas que surgen cuando uno cita. Y por otro lado va a estar la aplicación de la norma APA, y yo les aviso desde ya que nosotros no vamos a ver toda la norma APA en una sola clase, sino que lo que vamos a hacer es revisar los elementos que más se utilizan de la norma. Por ejemplo, cómo hacer una bibliografía, cómo citar autores que tienen o textos que tienen más de un autor, cómo citar o cómo referenciar en la bibliografía libros, cómo referenciar revistas electrónicas, ¿ya? Ese tipo de cosas vamos a ir revisando, que son las más comunes, las que más utilizamos. Obviamente el manual APA, si uno lo revisa, de hecho la versión que yo les dejé a ustedes en el aula virtual, está en el área de recursos, ahí están los textos y está el manual. Se van a fijar y se van a dar cuenta que en realidad el manual APA es eterno, tiene un montón de normas para todo. Entonces sería imposible revisarlo en un ramo todo el manual. Lo que nosotros hicimos fue seleccionar lo que consideramos que es lo que más se ocupa, ¿ya? Pero antes, como estamos regresando de un receso bastante merecido, diría yo quería, por supuesto, conocer, saber cómo nos estamos enfrentando a este retorno. Es difícil volver después de un receso. No sé si les pasa lo mismo a ustedes, pero a mí me cuesta agarrar el ritmo. Em, ¿Cierto? Es que eso es lo que a mí me pasa eso. eh,
Me pasa eso de que es como cuando duermo siesta. A mí no me gusta dormir siesta porque siento que después cuando despierto de la siesta, como que en lugar de sentirme más aliviada, me siento como más cansada. Me pasa lo mismo con estos recesos extraños de repente, estos feriados largos o estas vacaciones que de repente nos dan de una semana, como que nunca son suficientes, más ahora en este contexto. Entonces, considerando todo eso anterior, les voy a compartir en este preciso momento por el chat, y yo creo que lo van a ver todos porque esto es un enlace. Eh, claro, exactamente. Súper bien, Reinaldo. Estoy, pero absolutamente de acuerdo con eso que pusiste en el chat. Le acabo de compartir un enlace que es una encuesta chiquitita, es una sola pregunta, que tiene que ver un poco con educación emocional, para que vayamos un poquito fomentando el tema de la conciencia emocional. De hecho, hoy día les voy a aplicar dos test, uno al inicio, que es el que vamos a hacer ahora, y otro al final, que tiene un poquito más de preguntas, y que es bueno ir revisando porque yo siento, o yo pienso en realidad, y estoy un poquito convencida de que nosotros tenemos, o quizás algunos tenemos bastante desarrollada la conciencia emocional, pero hay algunos que lisa y llanamente por falta de tiempo nunca ponemos atención a lo que nos pasa, a lo que nos ocurre en la vida cotidiana. Entonces, en el fondo, yo pienso que cuando uno es consciente de lo que nos ocurre, tenemos la facilidad de buscar mejores y más rápido estrategias para poder fomentar, por ejemplo, el tema de la automotivación, que yo diría que es uno de los factores que más está afectando el rendimiento académico hoy día. Eh, y también tiene que ver con el tema de cómo yo manejo el tema de las emociones, esta cuestión de la regulación. Eh, yo, por ejemplo, a mí me costó mucho en la vida poder controlar mis emociones, sobre todo las que son negativas. Si el tema no es con las emociones positivas, hay personas que son súper expresivas y logran controlar, o ser efusiva y como que está bien porque son emociones positivas, pero no se tiene la misma percepción del poco dominio de las emociones negativas. Entonces, una de las cosas que ayuda mucho a tener dominio sobre esto es tener conciencia sobre lo que nos ocurre, pues, entendernos un poco más, conocernos, esta cuestión del autoconocimiento que nadie nos enseña y que nos deberían enseñar en todo momento de la educación, incluso en la universidad. Debería ser como parte del ramo de ética que todas las carreras deberían tener. A nosotros nos deberían enseñar eso. Por lo tanto, les voy a pedir que ingresen a ese enlace y me puedan contestar esa encuesta, porque a mí me interesa saber, sobre todo porque estoy haciendo un par de investigaciones, entonces me interesa saber qué pasa con la conciencia emocional. Y ahí aparece y para los que están sobre todo estudiando pedagogía, aunque en realidad este tipo de estrategia se puede usar incluso en las empresas, hay muchas empresas que trabajan con el medidor emocional. Y como ustedes pueden ver, es una especie de gráfica, ¿cierto? Es una gráfica que contiene dos elementos fundamentales. Las sensaciones que yo siento, ¿verdad? Esto de las emociones específicas, que en este medidor está dividido en 4 áreas. Las rojas, que son emociones, las rojas y las azules son emociones negativas, ¿ya? Pero que tienen que ver con el nivel de energía. Las emociones negativas como la rabia, por ejemplo, la irritación, la molestia y el miedo, siempre van a ser emociones negativas que demandan mucha energía. Por eso que cuando uno se enoja y después se le pasa el enojo, como que viene un cansancio enorme. ¿Por qué? Porque hay mucha energía que se gasta cuando uno se enoja. O cuando uno está ansioso, que es muy propio de lo que nos está ocurriendo hoy día en pandemia, ¿cierto? Yo no sé cuántos de ustedes han subido de peso producto de la ansiedad, pero yo llevo ya como entre el 18 y la ansiedad de la pandemia, ya llevo como 8.000 kilos de más. Y luego están las emociones negativas que tienen un nivel de energía bajito, ¿cierto? Como el aburrimiento, la soledad, el bajón, la depresión, etcétera. Y así mismo pasa con las emociones positivas, ¿cierto? Hay emociones positivas que demandan mucha energía, como la alegría, la felicidad, y otras que en realidad demandan poca energía, como la tranquilidad, la paz interior, el equilibrio. Y la pregunta entonces viene de cajón, ¿verdad? ¿Cómo me siento representado hoy día? Hoy día sábado, ¿cierto? 26 de septiembre a las 9:55 de la mañana. Entonces, mientras me responden eso, voy a buscar la presentación de la clase de hoy día para que empecemos desde ya a conversar sobre las normas de citación académica. Aquí estoy.
Súper, ya hay muchos que ya la contestaron. Vamos, vamos que se puede, grupo. Bien, voy a empezar a compartir pantalla mientras. Este es. Ya. Ahí tienen, este PPT, como ya les dije, está en el aula virtual. La clase de hoy día lleva por nombre, bueno, la unidad se llama Normas de Producción Académica, ¿ya? Y la clase de hoy día, aunque, bueno, yo no sé si es porque estoy un poco ciega, pero yo no veo muy bien, pero abajito del nombre de la unidad aparece un pequeño título que dice Intertextualidad y Citación. ¿Alguien de ustedes, ahí me pueden comentar por el chat si quieren, ha escuchado alguna vez la palabra intertextualidad? ¿O es primera vez que la escuchan? Es una palabra rara que uno no utiliza en la vida cotidiana, pero de pronto esta palabra a veces se enseña en el colegio, sobre todo en arte y el lenguaje. No sé si en algún minuto, porque como les digo, no es una palabra muy usual, no sé si alguna vez la han escuchado. Yo estoy segura que cuando muestre el ejemplo, ustedes me van a decir, ah, eso es la intertextualidad, porque en realidad la intertextualidad es algo con lo que nos topamos todos los días, ¿ya? Y se ve en distintas áreas, no solamente en el área artística, sino que en la vida cotidiana. Lo podemos ver en publicidad, lo podemos ver en música. De hecho, ahí yo les voy a poner un ejemplo de cómo se presenta en la música. Podemos verlo en series. Sí, exactamente, Scarlett. Esto se ve en el colegio. ¿Y te acuerdas más o menos en qué consistía o de qué se trataba la intertextualidad? Ya, tiene que ver con eso. Sí, tiene que ver con eso. De hecho, vamos a trabajar ese concepto que acabas de nombrar, que es el concepto de plagio. Lo vamos a trabajar hoy día porque es un concepto bien interesante. ¿Por qué? Porque se tiende a confundir eh, con el concepto de intertextualidad. Y hoy día al menos vamos a aprender que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de intertextualidad que de plagio. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos convoca. Fíjense en esta imagen. No sé si en realidad ¿se ve la imagen? Sí. Hola. Hola. Estaba haciendo aseo adentro. No encontré una puerta. Hay un micrófono activo. La verdad las cosas es que yo debería siempre dejar a alguien como co-hospedador para que me ayude con eso. Ya. ¿Alguien ha visto esta imagen alguna vez? La imagen que estamos presentando, ¿cierto? Es una imagen icónica de una serie que yo creo que más de alguno ha visto alguna vez en su vida, que se llama Los Simpson. Y como bien dice Pablo, ¿cierto? Es una imagen que hace alusión de manera explícita a la banda, ¿cierto? A una banda icónica también llamada Los Beatles. Y aquí lo que ocurre, ¿cierto? Es que se hace, ¿cómo ustedes se dan cuenta o cómo tú, aprovechando Pablo que tú fuiste el que dio la referencia, ¿cómo te diste cuenta, Pablo, de que esta imagen hace alusión a los Beatles? ¿Por qué te diste cuenta de eso? ¿O por qué te viene la imagen de los Beatles al ver esta fotografía? Ya, por el disco, ¿cierto? ¿Y qué elementos del disco son los que se repiten? Claro, por la publicidad, ¿cierto? Porque finalmente la publicidad tenía que ver con una imagen muy parecida a esta, ¿verdad? Si nosotros, exactamente, la portada como que evoca el mismo escenario donde aparecen los Beatles. La única diferencia aquí es que los personajes cambian, ¿cierto? En lugar de estar los integrantes de la banda, aparecen los integrantes de la serie, ¿cierto? Entonces, lo que va a ocurrir acá es que vamos a ver elementos muy similares entre la imagen original, que es la de los Beatles, y la imagen que evoca los Simpsons, ¿cierto? Por ejemplo, la vestimenta, por ejemplo, el paso de cebra icónico en primer plano, por ejemplo, el fondo, ¿cierto? Los autos, ¿verdad? La disposición de todos los elementos físicos que muestra la portada original de los Beatles. Pero ¿qué es lo que cambia aquí? Lo que cambia es lo que acabo de decir. Son las personas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hace la intertextualidad. La intertextualidad funciona tomando prestado elementos que existen
y los lleva a un contexto nuevo, ¿ya? Y este traspaso contextual, ¿cierto? De tomar un elemento original o parte de elementos de una obra original y llevarlas a una nueva, lo que hace es que finalmente, aunque el producto tome elementos de algo que ya existe, sigue siendo un producto nuevo, porque independiente de que esta imagen haga alusión a los Beatles, esto no es los Beatles, ¿cierto? Nosotros no podríamos decir o hablar de plagio aquí, porque no son los Beatles. De hecho, ni siquiera es una banda de música la que está representada aquí. Es una serie, ¿cierto? Es una serie animada. Lo que se hace es tomar elementos prestados, descontextualizarlos, ¿cierto? O recontextualizarlos, es decir, ponerlos en un contexto nuevo y generar también entonces un producto nuevo sobre la base de elementos que ya existen, ¿ya? Así es como funciona, por ejemplo, la parodia, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes han visto la película Shrek? ¿Han visto? Ahí contéstenme si hay alguien que no la ha visto, porque esa película es fiel reflejo y yo diría que uno de los mejores ejemplos de intertextualidad que existe. Porque, ¿qué hace Shrek? Toma distintos personajes de cuentos de hadas, ¿cierto? Los toma prestados, toma la Blancanieves, toma a Pinocho, toma el típico ogro, ¿cierto? El arquetipo de la princesa, ¿cierto? Representada por Fiona. Toma los tres cerditos, en fin, toma un montón de personajes, ¿cierto? Y los mete a todos en una sola historia, ¿cierto? Y ya el personaje principal no va a ser, ¿cierto? El príncipe, ¿verdad? Sino que va a ser un ogro. O sea, aquí también como que rompe un poco los estereotipos, ¿no? Y eso es lo que hace también, con lo que juega la parodia. Es una ruptura de estereotipos clásicos, porque en el fondo lo que se quiere conseguir a través de una parodia es la risa, ¿no? Es como generar un efecto cómico. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Scary Movie. Yo no sé si la han visto, esa película que simula, ¿verdad? O se burla, se mofa de las películas de terror. Y así hay un montón de ejemplos más en la vida. Si ustedes tienen ahí algún ejemplo que me puedan comentar en el chat, pueden hacerlo, pero en las series se ve mucho el tema de la intertextualidad, sobre todo cuando trabajan la parodia. La parodia es un tipo de intertextualidad, que lo que hace es precisamente tomar elementos prestados de obras que ya existen y se recontextualizan. Y al recontextualizar, entonces la obra que se genera es un elemento nuevo, ¿ya? Por eso que nosotros no podemos hablar de plagio, porque el plagio es la copia literal, ¿cierto? En música se habla mucho de plagio, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Shakira hizo el tema del Mundial y la acusaron de plagio, porque resulta que la línea melódica que se utilizaba era muy similar a una canción que ya existía, ¿verdad? Entonces, la defensa de Shakira acusó que en realidad no era plagio, sino que era intertextualidad, ya que no es lo mismo, que en el fondo es como tomar bases que ya existen y poder ponerlas en un contexto nuevo. Pero el tema del plagio es bastante serio cuando hablamos de escritura académica, ¿ya? Porque, por ejemplo, para los músicos puede significar una demanda, ¿cierto? Puede significar pérdida de dinero, qué sé yo. En algunos países incluso quizás podría significar cárcel hacer plagio. En la universidad y en la mayoría de las universidades, estamos hablando de universidades locales, el plagio se considera un elemento súper negativo que es penalizado. En nuestra universidad, por ejemplo, existe un protocolo cuando se sorprende que el estudiante plagió una obra, un texto, una producción escrita, sin, por ejemplo, poner la fuente, ¿ya? Porque cuando yo cometo un plagio dentro de un trabajo escrito, cuando copio literal lo que dice otro sin poner la fuente, ¿ya? Eso tiene que ver con un concepto que uno de los autores que ustedes tienen que leer trabaja con el nombre de honestidad intelectual. Y la honestidad intelectual tiene que ver con reconocer finalmente que el conocimiento, ¿cierto?, no nace de la nada. O sea, yo no me levanté hoy día inventando una teoría de educación, inventando una técnica o una estrategia de marketing. No, el conocimiento no surge de la nada, ¿ya? El conocimiento se sustenta sobre la base de ideas que otras personas han generado en torno a mi disciplina. Entonces, esto, y como lo dice también uno de los autores, es como una especie de negociación, ¿cierto?, entre el conocimiento antiguo y el conocimiento nuevo. Y así es como surgen las disciplinas. Porque se imaginan, si todas las personas en las disciplinas plagiaran, no tendríamos avance, sobre todo pensando, por ejemplo, en el área de salud y educación. ¿Se imaginan si todos los doctores y los científicos plagiaran los trabajos de otros? Nunca existirían avances que permitieran que esas áreas científicas, ya sean propias de las ciencias duras o bien de las ciencias sociales, no podríamos avanzar.
Entonces, la honestidad intelectual, más que una cuestión de ética, también tiene que ver con una cuestión de progreso, ¿ya? Son varios los factores que tienen que considerarse a la hora de un plagio. Y en la universidad está penalizada el plagio, de hecho se penaliza con nota mínima, de hecho en la prueba, no sé si ustedes se fijaron que ahí aparecía el plagio se penaliza con la nota mínima, pero además se genera una especie de sumario administrativo, porque el plagio es un delito, ¿ya? Y eso es algo que ustedes tienen que saber. Y en la producción académica también es considerado un delito. Sin ir más lejos, hay profesores que han sido sorprendidos en plagio y los han despedido de algunas universidades por lo mismo, ¿ya? Entonces no es menor el tema del plagio. Lo que sí nos tiene que quedar claro hoy día es que plagio no es sinónimo de intertextualidad, son cuestiones distintas. El plagio implica una copia literal, ¿cierto? Y sin reconocer fuente, mientras que la intertextualidad es un préstamo, ¿cierto? Que yo pido de ciertos elementos que ya existen para meterlo finalmente en un contexto nuevo y generar a su vez un producto nuevo. Así también nosotros lo podemos ver en arte, no sé si ahí pueden ver con claridad aquí, estas dos obras pictóricas que surgen en periodos de la historia también distintos, ¿ya? Las Meninas de Diego Velázquez, que es un lienzo, ¿cierto?, que aparece en el 1656, y varios años después, en 1957, aparece la obra de Picasso llamada Meninas, en un estilo súper particular, en el estilo de Picasso, ¿verdad?, que son obras bastante geométricas, mientras que Diego Velázquez responde a un estilo muy propio de su época que tiene que ver con el juego de los planos y de luz y de sombra. Sin embargo, ¿por qué nosotros aquí hablamos de intertextualidad? ¿Por qué se les ocurre que estos cuadros representan el concepto de intertextualidad? Ahí, por favor, coméntenme en el chat qué se les ocurre. A toda la gente que llegó, les doy la bienvenida. Porque está como reformulando el cuadro. Ya, Prácticamente hay como una especie de reformulación, ¿cierto? Sí, porque a lo mejor como que las figuras son muy parecidas, pero está en un contexto totalmente distinto. Exactamente, súper bien. Muy bien, Bastián. ¿Era Bastián o no? Sí. ¿Ah? Sí, no, le comento que sí. Sí, lo que pasa es que no veo muy bien, chiquillos. Los lentes no me están ayudando mucho este último tiempo. Más encima estoy a contraluz, entonces todo mal en mi vida. Ya. Para quienes se han ido incorporando, estoy copiando un enlace para que contesten esa pregunta, chicos, ahí en un formulario de Google. Y efectivamente, como dice Bastián, ¿cierto? Aquí lo que ocurre es que hay una especie de reformulación del cuadro, ¿cierto? Se toman elementos prestados. ¿Qué elementos, por ejemplo, ustedes pueden ver que funcionan como préstamo? ¿Qué elementos toma Picasso como préstamo para armar su obra? Ahí me pueden comentar por el chat o si quieren activan audio como lo hizo Bastián. Allá me voy al chat. Parte del título, supuesto, ¿verdad? Por supuesto que el título inmediatamente nos sitúa. Si el cuadro de Diego Velázquez se llama Las Meninas y Pablo Picasso genera un cuadro con el nombre Meninas, es evidente que ahí está estableciendo un vínculo intertextual, ¿ya? Ahora, ¿qué es la parte bonita de la intertextualidad y como la parte poética, si queremos decirle de alguna manera? Es que en el fondo la intertextualidad lo que hace es hacer dialogar las obras, ¿verdad? Imagínense, varios años después, en el 1957, Pablo Picasso se le ocurre, ¿verdad?, hacer este cuadro. Y en el fondo, cuando uno decide tomar un referente directo como lo hace él, es porque tú respetas a esa persona significa o ha significado un referente importante en tu vida, y como dice también Tania, los personajes presentes en el cuadro, que en su estilo, cierto Picasso, bien geométrico, bien disruptivo, mantiene más o menos las mismas figuras, ¿no? Por ejemplo, ahí se puede observar la niña, se puede observar la silueta de fondo en la puerta, ¿cierto? La persona acá en el lado derecho, en el primer plano. Entonces también se mantiene un poco la lógica y la estructura y el orden de los elementos que Diego Velázquez dispone en su cuadro. Por tal razón, nosotros aquí no podemos hablar de plagio, porque si ustedes las miran desde ya, nosotros vemos que son obras distintas, ¿cierto? No son obras iguales, no son los mismos cuadros. De hecho, el tratamiento de Picasso es en blanco y negro, ni siquiera usa color. Entonces, son obras distintas, pero que no podemos desconocer que hay elementos muy propios de una obra que ya existe.
Y así es como funciona entonces la intertextualidad. En música, ¿cómo podemos observarlo? Intertextualidad. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Gustavo Cerati. Me gusta mucho la música que hace él. Y Gustavo Cerati tiene un tema, una canción que se llama Corazón delator, ¿ya? Cuando yo conocí esa canción, inmediatamente en lo que pensé, o lo primero que se me vino a la cabeza, fue el cuento de Edgar Allan Poe que lleva el mismo nombre. ¿Ya? La única diferencia es que tiene un artículo, se llama El corazón delator. E inmediatamente empecé a ponerle atención a la letra para ver qué conexión tenía con el cuento, porque evidentemente no es gratuito que un músico, ¿cierto?, ponga un título a una canción que haga referencia a una obra que ya existe, ¿ya? Exactamente, es un tema maravilloso. Si no lo conocen, los insto a que lo conozcan porque de verdad es un tema súper bueno. Pero lo interesante aquí y lo bonito, ¿cierto?, es que cuando uno logra entender una referencia, como que a uno, para poder entender a cabalidad la obra, como que uno tiene que entender el referente. Por ejemplo, voy a poner un caso bien particular y quizás a muchos de ustedes les ha pasado que de repente ven un meme y no lo entienden. O sea, tienen que buscar por qué, o sea, cuál es el chiste del meme. A mi mamá, por ejemplo, le pasó un día que ella vio un meme con la frase así tal cual. No sé si ustedes han visto ese meme. Entonces mi mamá no entendía el chiste. Me decía, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es chistoso eso? Entonces le tuve que mostrar el video de donde nace esa frase. Porque finalmente si yo no conozco el referente, nunca voy a poder entender el significado cabal del producto. ¿Se entiende? Los memes funcionan con intertextualidad todo el rato. Toman elementos prestados, ¿cierto? Como que arman una especie de Frankenstein, es como cuando ustedes meten cosas a la juguera, ¿cierto? Si meten una manzana, ¿verdad? Un limón, le echan agua, un poco de menta y miel, van a tener un producto nuevo. No van a ser las frutas por sí mismas, sino que en su conjunto van a armar un producto nuevo. Lo mismo pasa con los memes, lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuadro de Pablo Picasso, porque así funciona la intertextualidad. Entonces, los memes son también una muestra fiel de cómo funciona la intertextualidad. Y cuando lo trasladamos, ¿cierto? Bien, eso, Sinfonía de Cuna de Nicanor Parra tocada por Chancho en Piedra. Ahora, es que ahí hay que hacer una aclaración. Una cosa es la intertextualidad y la otra cosa es cuando existen remake, que no es lo mismo, ¿ya? Un remake es cuando tú tomas un tema que a ti te parece como icónico y que te representa como banda y adaptas o haces una versión propia de la canción, ¿ya? Eso es un remake, que es rendirle como un homenaje a alguien o a una banda o a una canción que a ti te parece como importante. Y remake en la música hay muchos, ¿ya? Como el que acabas de nombrar tú. Pero eso no sería ejemplo de intertextualidad porque en el fondo la letra de la canción es la misma. Lo único que cambia, ¿cierto?, es el estilo quizás, el estilo musical, una adaptación. Pero la intertextualidad lo que hace es tomar elementos. Por ejemplo, en la canción que yo les nombré recién, en la de El corazón delator de Gustavo Cerati, la canción en sí misma no tiene nada que ver con el cuento, ¿ya? No tiene absolutamente nada que ver, de hecho es un contexto súper distinto. El cuento de Edgar Allan Poe es un cuento de terror, ¿ya? Se trata, en general los cuentos de Edgar Allan Poe son bien macabros, hablan sobre muerte, asesinato en general, y como que demuestran que el ser humano es perverso por naturaleza, ¿ya? Todos los cuentos hablan de lo mismo, que todos los seres humanos tienen como una especie de perversión y que es propia y es natural, ¿ya? De hecho, ese concepto se llama impulso de lo perverso, pero no me quiero ir en la bola porque a mí me gusta mucho la literatura, pero no es tema de esta clase, ¿ya? Pero eso es lo que habla, digamos, el cuento básicamente, ¿ya? Del impulso de lo perverso, de que todos los seres humanos tenemos una perversión que no se puede explicar porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, si uno se traslada a la letra de la canción, aunque se llame Corazón delator, la letra evoca a otra cosa, no evoca a la perversión del ser humano, sino que tiene que ver con expresiones de sentimientos, de cómo se van asumiendo, por ejemplo, de cómo se asume el amor y cómo el ser humano también va reflexionando en torno a ese tipo de emociones, ¿ya? Entonces, Corazón delator ya no va a ser sinónimo de, qué sé yo, de la adrenalina o de la paranoia de un personaje, sino que va a ser expresión de otras cosas, ya de cómo de pronto, literalmente, ¿cierto? El corazón como que nos delata, ¿no? Nos delata aun cuando uno quiera tener dominio propio de sus emociones. Entonces, el contexto es distinto, ¿ya? Ahí ustedes se dan cuenta que la letra de la canción no tiene nada que ver con la historia presentada por Edgar Allan Poe. Sin embargo, obviamente hay un nexo, ¿ya? Y ese nexo es lo bonito de analizar, ¿ya? Porque existe un vínculo entre esas dos obras que son distintas y que pertenecen a áreas artísticas distintas también. Y en ese sentido, la intertextualidad
sirve para hartas cosas, porque si ustedes se acaban de fijar, ¿cierto? Cuando hablamos de música, instintivamente cuando se establecen relaciones de intertextualidad, lo que hacemos es establecer un vínculo profundo, un significado profundo. O sea, la letra no es cualquier cosa, de partida. Es lo primero que uno tiene que entender cuando uno logra identificar intertextualidad en la música, por ejemplo. Que la letra no es cualquier cosa, que tiene un significado más profundo del que se ve, ¿ya? Porque te invita a investigar un poco. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una cantante española que salió de Operación Triunfo, ¿ya? Bueno, mi hermana es súper fan de Operación Triunfo y le gusta mucho una cantante que se llama Alba Reche, es una española, una valenciana. Y resulta que la Alba Reche en el disco que sacó tomó puros mitos y esos mitos la inspiraron para hacer canciones. Eso también es intertextualidad. Por ejemplo, ella se inspiró en mitos, ¿ya? Mitología griega, ¿verdad? Y creó canciones en torno a esos mitos. Si ustedes analizan la letra de la canción, no nos cuenta el mito. Evoca, ¿cierto?, algunas cosas del mito, pero genera un producto absolutamente nuevo. Ahí estamos hablando de intertextualidad. Y la intertextualidad trasladada a los textos académicos, ¿cierto? Como por ejemplo un artículo de investigación científica, un ensayo, una monografía, lo que hace la intertextualidad aquí es cumplir a lo menos 4 funciones que son las que se ven ahí. ¿Cierto? Primero, evidenciar cuán profundamente yo comprendí las lecturas que tuve que hacer para poder generar ese producto. Por eso que hay profesores que catetemente les piden a ustedes que hagan citas. Sí, de hecho hay algunos súper majaderos que dicen ya, el trabajo tiene que tener 15 páginas y tiene que tener 10 citas. ¿Por qué tendencian el uso de la cita? Porque la cita me ayuda a evidenciar, como lector, ¿cierto?, con cuánta profundidad la persona comprendió el texto o los textos que utilizó como referencia, ¿ya? Además, porque la intertextualidad a través de las citas me sirve para incorporar el discurso propio de mi disciplina. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas, por ejemplo, en esta sección hay muchas personas que estudian carreras comerciales, ¿cierto? Ingeniería, auditoría, y resulta que hay muchos tecnicismos que uno no tendría por qué manejar si no pertenece al área. Y parte de las citas me sirve, por ejemplo, para poder definir un concepto que es muy técnico, entonces yo incorporo una cita. ¿Para qué? Para precisamente añadir discurso especializado a mi trabajo. Como yo les dije, mayoritariamente las citas me sirven para legitimar los argumentos, ¿ya? Cuando yo no presento que es lo que ocurrió a varios trabajos, que presentaban los argumentos pero no adjuntaban las evidencias, lo que pasa con eso es que es como cuando ustedes construyen mal una casa. Si ustedes no le ponen un cimiento, la casa probablemente con un terremoto se va a derrumbar, ¿cierto? Lo mismo pasa con los argumentos. Cuando ustedes no sustentan los argumentos con evidencias, con los respaldos, lo que va a pasar es que ese argumento va a perder peso, va a perder validez, ¿ya? Entonces, la única manera de poder validar o de entregar legitimación a mis argumentos es mediante la cita. Y también citar me sirve para poder confrontar distintas posturas disciplinarias. Por ejemplo, cuando a mí los profesores me piden hacer una discusión bibliográfica, que es cuando ustedes toman un tema X que tiene muchas perspectivas y ustedes tienen que presentar todas las perspectivas posibles de ese tema. Entonces lo que yo hago es confrontar las ideas de uno con las ideas de otro. Y la intertextualidad a través de la cita me sirve también para generar ese recurso. Entonces, en definitiva, la intertextualidad, como dice la diapositiva, es una característica distintiva del discurso académico, es decir, es propia, le es propia. Esta cuestión de las citas no es opcional cuando yo hago un trabajo, por ejemplo, un ensayo, una monografía, ¿ya? Es una cuestión necesaria porque es intrínseco al discurso académico. Por eso que no es opcional, ¿ya? Y si ustedes no lo hacen, el texto académico va a perder mucha validez, ¿ya? La cita académica es entonces un mecanismo de intertextualidad, ya es un recurso de intertextualidad. A través de las citas, como dice acá, ¿cierto?, nos damos cuenta de la relación que existe entre nuestro texto y todas las ideas que nuestra disciplina ya ha generado. Por eso que nosotros aquí hablamos de referentes. No sé si ustedes se han fijado que hay algunos textos que cuando presentan la bibliografía, en lugar de poner bibliografía, ponen referencias bibliográficas.
porque en el fondo todos los textos que nosotros usamos para armar nuestro producto textual son referentes, son textos que nos sirven de impulso para generar conocimiento nuevo. ¿Ya? Los referentes nos ayudan a generar construcción, y esa construcción está mediada por los recursos de intertextualidad. Por eso que Navarro, ¿cierto?, dice lo siguiente: la cita académica es fundamental para sostener nuestro aporte a partir de otros textos previos. Y es lo que yo les decía, Navarro aquí lo dice, ¿cierto? El conocimiento científico, y cuando hablamos de científico hablamos de todas las ciencias, las sociales, todas las ciencias, ¿ya? El conocimiento científico no consiste en hallazgos inéditos y aislados, ¿ya? Qué sé yo no amanecí hoy día, ¿cierto?, con una teoría de educación en la cabeza. Todos los productos, todas las teorías, todos los paradigmas que surgen, todo el conocimiento que surge es porque previamente se han sentado las bases para que ese conocimiento surja. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que en los primeros años de carrera se ven tantas cosas antiguas, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que estudia Derecho, ¿por qué tienen que estudiar Derecho romano? Si hoy día no nos estamos rigiendo por leyes romanas. Claramente porque el derecho romano significó un aporte súper importante para el desarrollo del derecho de Occidente en general. Entonces, si yo no entiendo cómo surge, ¿verdad?, qué sé yo, una ley, cómo surge una constitución, difícilmente yo voy a poder entender mi propia constitución o mis propias leyes. Entonces, hay conocimientos bases que son necesarios, ya que son necesarios de conocer, aun cuando no los estemos aplicando en la actualidad, porque los contextos obviamente son variados. Por ejemplo, yo cuando estudié castellano, yo tuve un ramo de latín, y yo en mi vida cotidiana no estoy ni leyendo ni hablando en latín. Créanme que es algo que solamente apliqué en el ramo de latín y que me sirvió para entender la evolución de la lengua castellana, eso sí. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, hoy día yo logro comprender cómo se transforma el lenguaje y cómo el lenguaje va evolucionando en el tiempo? Porque precisamente conocí las raíces latinas, ¿cierto?, las raíces griegas, y cómo después ese idioma se fue fragmentando hasta lo que tenemos hoy día. Pero eso no podría ser posible si yo no hubiese tenido ese conocimiento base. Entonces, el conocimiento científico no surge de la nada, ¿cierto?, ni de hallazgos inéditos ni de aislados, sino, como dice Navarro, surge sobre la base de una continuidad y negociación entre lo que tenemos para aportar y lo que los demás han aportado previamente, ¿ya? Entonces yo negocio con el conocimiento antiguo, ¿ya? Y esa negociación es súper necesaria cuando yo hago un trabajo. Nuestro texto debe necesariamente dialogar con otros textos, tanto para confirmar las propuestas de esos otros, o para ampliarlas, y por supuesto también para refutarlas. Cuando yo quiero plantear, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con una teoría, yo perfectamente puedo generar mecanismos de citas, ya sea directas o indirectas. Las indirectas son las que conocemos como parafraseos, para poder decir, oye, yo no estoy de acuerdo con este autor por tal y tal razón, y luego entonces empiezo a argumentar. Pero lo cierto es que la cita tiene funciones súper determinadas, ¿ya? Y eso es algo que a lo mejor a nosotros no nos enseñan. Cuando nos dicen, oye, tienen que citar en un trabajo, nunca nos dicen que las citas tienen funciones específicas. Yo no cito porque sí. Y muchas veces lo que ocurre, sobre todo en los primeros años de carrera, cuando a uno no le enseñan esto, es que uno cita los textos así como por tincada, ¿cierto? Así como, yo creo que por aquí se vería bien una cita. Yo creo que esta idea quedaría así como bien en esta parte de mi trabajo. Pero no tenemos conciencia sobre la función que cumple la cita dentro de mi trabajo. Entonces hoy día vamos a aprender que las citas tienen funciones delimitadas, como por ejemplo, definir un concepto. Les acabo de decir hace un rato atrás que cuando hay conceptos que son muy técnicos y que de verdad se me va como en collera explicarlo así de manera muy técnica con mis palabras, entonces lo mejor para subsanar ese problema es citar a alguien que defina el concepto de una manera técnica y que yo después entonces pueda complementar con ideas propias. Ya, pero yo puedo utilizar una cita para definir. Puedo utilizar claramente citas para respaldar mis argumentos, ya lo que hicieron ustedes en la prueba número 1. Puedo citar para mencionar ideas. Por ejemplo, lo que pasaba con el argumento por autoridad, ¿se acuerdan? Que uno nombraba una autoridad e inmediatamente tenía que adjuntar un respaldo sobre la validez de la mención que yo estoy haciendo. Es decir, si yo decía, Perico Los Palotes menciona en su estudio sobre estadísticas de no sé qué, tal situación, yo eso después lo tengo que respaldarlo con una fuente.
Asociar, ¿cierto? Me sirve para asociar ideas, me sirve para refutar. Refutar es sinónimo de contradebatir, ¿cierto? Me sirve para poder contradebatir algunas ideas. Por cierto, la cita me sirve para profundizar, ¿cierto? Profundizar en las ideas, sobre todo cuando utilizo la paráfrasis, ¿cierto? Las citas indirectas. Y también me sirve para problematizar. Y como consejo, ¿verdad? Siempre uno tiene que tener en cuenta dos cosas cuando uno va a generar una cita. ¿Ya? Primero, que la cita realmente debe evidenciar el nivel de profundidad que ustedes tienen de las lecturas. Si yo voy a generar una cita que en realidad no va a significar ningún aporte, mejor no la pongo. Es así de simple, ¿verdad? Y tener en cuenta que cada vez que yo argumento tengo que adjuntar citas para poder entregar validez a dichos argumentos. Ahora, aquí pasa algo bien particular. Navarro, que es uno de los autores que ustedes van a tener que leer, dice que existen criterios para seleccionar citas, ¿cierto? O sea, esto es lo mismo para todo en la vida. Uno para poder elegir un calzado, para elegir ropa, para elegir, qué sé yo, comida, uno tiene criterios de selección, ¿cierto? Por ejemplo, mi hermana es vegetariana, por lo tanto, sus criterios de selección no incluyen carne, no incluyen nada que venga de, en realidad sí, bueno, come huevo y leche, pero carne no come. Sus criterios de selección tienen que ver con convicciones, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo. Navarro dice que cuando nosotros vamos a seleccionar ideas para poder citar, tenemos que tener en cuenta 4 cosas, ¿ya? O sea, la cita ahora va a tener que cumplir requisitos para poder considerarse una cita adecuada. Primero, Navarro dice que tú, según tu disciplina, tienes que evaluar el año de la fuente que estás utilizando, ¿ya? Por ejemplo, se van a considerar como fuentes válidas ciertos años o ciertas épocas dependiendo de la disciplina. En la filosofía ocurre algo súper particular porque las corrientes filosóficas, ¿cierto? Hay como un apogeo de la filosofía que tiene que ver con, por ejemplo, con la época de las luces de la filosofía en Alemania, o bien, por ejemplo, los grandes filósofos de la época greco-romana. Son teorías que son del año de la pera, ¿verdad? Pero que hoy día se siguen ocupando. Entonces, por ejemplo, filosofía tiende a utilizar, y esta es una tendencia, tiende a utilizar bibliografía más antigua porque la disciplina así es, ¿cierto? Es una característica propia de la disciplina. Hay ciertos momentos, ciertos apogeos en la filosofía donde surgen corrientes y autores muy importantes que cuando yo realizo investigaciones más actuales no puedo dejar de mencionar. Por ejemplo, si yo hoy día voy a hacer psicoanálisis sobre el comportamiento social, no puedo dejar de mencionar a Freud, pese a que Freud ya es un gallo que vivió en tarreguete muerto, no puedo dejar de mencionarlo porque es un ícono en el área que yo estoy trabajando. Como ejemplo contrario, la biología o el área de la salud tiende a utilizar fuentes lo más actualizadas posibles, porque ¿de qué me sirve, por ejemplo, hacer una investigación sobre una enfermedad nueva? Por ejemplo, el COVID, ya que estamos en esta. Utilizando bibliografía de hace 20.000 años atrás, si lo que me sirve a mí para encontrar hallazgos en el área de la salud biológica, ¿cierto? Es la fuente, ojalá las investigaciones más nuevas que estén en torno a ese tema. Entonces, a diferencia de la filosofía, la biología va a necesitar siempre o va a requerir o va a tener una tendencia al uso de bibliografía lo más actualizada posible. Y aquí entonces ustedes tienen que equilibrar, ¿no? Porque yo siempre digo y recomiendo, cuando ustedes hacen un trabajo, e independiente del área disciplinaria en la que estén posicionados, por ejemplo, aquí hay gente de educación, ¿cierto? Gente del área comercial. Ustedes cuando hagan un trabajo y les pidan generar investigación y ustedes mismos buscar las bibliografías, siempre tienen que generar un equilibrio. En los estudios está muy bien visto que ojalá exista un porcentaje bien cuantioso de bibliografía que sea de los últimos 10 años, ¿ya? Porque eso se considera actual, los últimos 10 años. Estoy haciendo como una generalización. En biología, ojalá las publicaciones lo más actuales posibles del año anterior, del mismo año. Pero en general hablamos de bibliografía actualizada de las últimas décadas, ¿ya? Los últimos 10 años. Es decir, hoy día que estamos en el 2020, desde el 2010 en adelante, en la mayoría de las disciplinas estaríamos hablando de bibliografía actualizada, ¿ya? Está muy bien visto que ojalá el grueso de una investigación tenga mayoritariamente bibliografía actualizada, pero siempre ustedes tienen que incluir un clásico, ¿ya? Esto es como siempre poner el icono ahí.
Y pasa mucho de repente con las playlists de Spotify, ¿cierto? Que de repente uno está escuchando música súper actual, pero de repente aparece ahí un ícono de la música que a lo mejor tiene ya muerto 1 millón de años, pero todavía permanece ahí. Porque siempre es bueno tener un sustento de personajes que son icónicos, ¿ya? Entonces, como yo les decía en el ejemplo de psicología que acabo de poner, si yo voy a hacer psicoanálisis del comportamiento social, puedo hablar de teorías psicoanalíticas súper actuales, pero también para entregarle un mayor peso y una mayor seriedad y una mayor impronta a mi trabajo, no puedo dejar de mencionar a Freud, que es, digamos, el padre del psicoanálisis. Entonces, siempre ustedes tienen que incorporar los que yo llamo caballitos de batalla, esos personajes icónicos que siempre le van a otorgar un peso a los trabajos que ustedes hacen. ¿Ya? Entonces ahí tienen que equilibrar siempre entre las publicaciones actuales y estos caballitos de batalla que le digo yo, que siempre le van a entregar un plus distinto a mi trabajo. Por otro lado, nos dice Navarro, el segundo elemento que ustedes tienen que considerar para poder seleccionar una cita es el reconocimiento disciplinar. Es decir, que la fuente de información que ustedes, de donde están sacando la cita, sea aceptada por la comunidad académica. Por ejemplo, hoy día no podemos hablar de Wikipedia como un espacio o un lugar confiable para sacar información. Navarro lo va a trabajar en su texto, ¿ya? Ahí ustedes lo van a poder leer con mayor detención. Él da varias razones de por qué Wikipedia no es una fuente confiable. Pero a ver, veamos, ¿por qué piensan ustedes que Wikipedia no es una fuente confiable? Si me pueden contestar ahí por el chat. ¿Qué les hace pensar a ustedes o qué características tiene la Wikipedia que hoy día no la podemos considerar una fuente confiable para hacer trabajos? Que, por ejemplo, Wikipedia permite editar a cualquier persona que se cree como una cuenta en su página, entonces uno puede confiarse de esa página. Súper bien, Bastián. Esa es una de las razones que dice Navarro. Wikipedia no tiene un autor específico, ¿cierto? Tiene un autor anónimo y que muchas veces es un autor colectivo, ¿verdad? Entonces, ese autor colectivo muchas veces puede cometer errores, o sea, de hecho hemos visto un montón de veces que hay mucho fake en Wikipedia, sobre todo, por ejemplo, para el estallido, cuando se alteraron las biografías de ciertos personajes políticos, poniendo consignas sociopolíticas, o consignas propias de las demandas sociales, y que se entremezclan, ¿verdad?, con la biografía de un personaje político. Entonces hay mucha información que yo puedo incorporar como falsa de manera consciente, o bien puedo estar replicando información falsa sin saber que esa información es falsa, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con las falacias, cierto? Yo puedo ser falaz de manera consciente, sabiendo que lo que yo estoy diciendo no es correcto, o bien puedo replicar ciertas informaciones que son falsas, ignorando que son falsas, ya que eso es lo que ocurre la mayoría de las veces cuando cometemos falacias. ¿Por qué cometemos falacias la mayoría del tiempo? Precisamente por esto, porque no tenemos en consideración de la fuente. Mucha gente, y que me da mucha risa, yo no sé si ustedes conocen a un, a un youtuber que se llama Auronplay. Yo tengo una hija de 11 que es fanática de ese youtuber, y muchas veces me he puesto a ver videos con ella de él porque lo encuentro bastante gracioso. Y Auronplay tiene uno de los videos donde, porque siempre lo meten en memes, ya lo meten en memes de que él quemó la Amazonas, de que es un terrorista, de que anda raptando niños, en fin, lo ponen en distintas situaciones delictuales, pero es para hacer broma, ¿cierto? Sin embargo, hay gente que se lo toma como algo cierto y comparte la imagen de él con la de Luisito Comunica, que es otro youtuber, y resulta que hay gente que asume como real esa información. Entonces, la gente está validando o está transmitiendo opiniones y argumentos sobre la base de información falsa por desconocimiento, ¿ya? Entonces, eso hace de la fuente, ¿verdad?, algo primordial. Si la fuente no va a tener reconocimiento disciplinar, verdaderamente en lugar de la cita potenciar tu trabajo, lo que va a hacer es tirarlo para abajo, absolutamente, lo va a deslegitimar, porque la fuente es algo muy importante. Entonces, por eso que yo a ustedes en algún minuto les compartí un enlace a través del WhatsApp del grupo. De hecho, gente que no se ha conectado nunca a clase, hay un WhatsApp del grupo que me gustaría que alguno de ustedes pudiera compartir el enlace ahí por el chat para que la gente se pueda incorporar. Yo les mandé un enlace a través de Scarlett, me parece, sobre el cual había un video que yo grabé que dura como 5 minutos y les enseño en Google a buscar información confiable en revistas indexadas, ¿ya? Las revistas indexadas en general
están súper validadas por todas el área disciplinar. Las revistas indexadas son revistas que se encargan de publicar artículos, ¿ya? Y para poder publicar en una revista indexada, de verdad que los textos tienen que pasar por N filtros. Ya son como 3 personas o 4 personas las que revisan tu trabajo y validan ese trabajo para ser publicado. Entonces no es llegar y publicar. Gracias, Bastián. Ahí está el enlace del grupo para aquellas personas que se quieran incorporar. El tercer criterio que dice Navarro tiene que ver con las fuentes, ¿ya? No sé si ustedes se han fijado que en algunas oportunidades aparecen citas que dice algo así como Pérez en Holguín 2030. ¿Qué significa eso? Que Pérez, la idea de Pérez que se está citada, no fue sacada del texto original de Pérez, sino que se sacó del texto de Holguín del año 2020, ¿ya? Eso se llama fuente secundaria, cuando yo saco una idea, ¿cierto? Pero no la saco del libro original o del texto original, sino que recurro a otra fuente para poder extraer esa idea, ¿ya? Eso es una fuente secundaria. ¿Qué nos dice Navarro? Evitemos ocupar fuentes secundarias, ¿ya? Siempre hay que tener preferencia por la fuente primaria. Cuando yo voy, y en palabras de Navarro, ¿no? ¿Cuándo nos aconseja Navarro ocupar fuentes secundarias? Por ejemplo, cuando existen barreras idiomáticas. Supongamos que el texto solamente está en alemán y yo no sé alemán, no soy traductor de alemán y no me puedo conseguir una traducción de alemán que esté validada. Entonces, aquí ocurren 2 cosas. Cuando yo no domino el idioma de origen y no existen traducciones formales de ese trabajo, lo mejor es ocupar una fuente secundaria, porque se imaginan, yo me pongo a traducir ahí desde el Google y la traducción no tiene nada que ver con lo que dice el texto, podría cometer un error garrafal. Entonces, si yo no soy traductor en el idioma de origen, lo mejor es buscar un texto que hable sobre ese texto y lo cito entonces desde otra persona. ¿Cuándo más? Bueno, la barrera idiomática y bueno, cuando los textos lisa y llanamente ustedes no los pueden encontrar bajo ningún medio. Ya, por ejemplo, si, no sé, hay un solo ejemplar en la biblioteca y está pedido y resulta que está pedido como por 3 meses y ustedes no van a tener un acceso rápido a esa fuente y encima el libro tampoco está en formato digital, entonces ahí también pueden recurrir a una fuente secundaria. Pero tienen que ser en los casos más extremos de la vida. Siempre traten de tener preferencia por las fuentes primarias. Y por último, y pese a que Navarro reconoce que estamos en una era total y absolutamente digital, él llega a la conclusión de que todavía, estando en pleno siglo XXI, existen preferencias por las fuentes impresas más que por las fuentes digitales, ¿ya? Siempre una fuente impresa va a tener como mayor respeto todavía por sobre las fuentes digitales, ¿ya? Así que si ustedes pueden conseguir un libro impreso antes que uno digital, es mejor citar la versión impresa. Ahora, aquí viene la parte bonita y lo bonito y lo importante. ¿Cómo yo genero una cita? ¿Ya? ¿Cómo yo construyo una cita? Aquí ya medio vamos a pololear con el APA. Yo les dije que esta presentación termina como medio coqueteando con el APA porque aquí vamos a ir incorporando ya algunos elementos que son propios de esta norma. APA nos dice que nosotros vamos a tener 2 tipos de citas indirectas y citas directas, ¿ya? El modelo que yo voy a mostrar ahora, que se llama método ICE, que corresponde a una sigla que significa introducir, citar y explicar, este método solamente es válido para las citas directas, ¿ya? Que es cuando yo copio literalmente lo que dice alguien y lo traspaso tal cual a mi trabajo. Para poder hacer una cita directa, ¿verdad? Nosotros tenemos primero que hacer una introducción, y esto no significa que vamos a tener que elaborar un párrafo entero para introducir una cita. No, se trata de generar una línea introductoria antes de generar la cita en sí misma. Es decir, no es llegar y poner y copiar y pegar lo que yo quiero sacar de un texto, sino que antes tengo que hacer como una especie de caminito antes de introducir esa idea. Y luego, una vez que yo cito, no puedo dejar de explicar esa cita. O sea, lo que pasa muchas veces es que nosotros citamos, cerramos la cita y vamos dándole con otra idea. Y no es así. Yo tengo que, una vez que yo cito, siempre tengo que evaluar o tengo que explicar esa información que acabo de incorporar. Porque de lo contrario, ¿saben lo que ocurre con los trabajos? Parecen como especies de collage. Siempre en el colegio nosotros nos hacían hacer collage buscando distintas imágenes. ¿Y qué se armaba? ¿Cierto? Una especie de Frankenstein compuesta de muchas imágenes, que se veía bastante bonito, bastante innovador, cuando hablamos de arte, pero cuando hablamos de trabajos escritos, un collage de ideas perjudica la coherencia del texto, perjudica que mi lector me entienda, ¿ya?
el entendimiento de mi lector se va a ver súper limitado si yo no soy capaz de explicar por qué diablos puse esa cita, ¿ya? La única manera de yo dejar claro por qué introduzco las citas es a través de una explicación. Y toda cita que se incorpora debe ser explicada, ¿ya? Entonces tenemos tres partes, ¿cierto? Una cita se va a dividir en la introducción, en la citación misma y en la explicación. Vamos con la primera parte que tiene que ver con la introducción. ¿Por qué es necesario introducir una cita? Porque la introducción de una cita va a contener elementos e información que a mi lector le va a resultar como clave. Por ejemplo, en la introducción de una cita puede aparecer el autor y puede aparecer el año de publicación del texto que yo estoy citando, ¿ya? Puede aparecer la intención con la que yo estoy citando a través de los verbos que nosotros vamos a llamar verbos dicendi. ¿Qué es un verbo dicendi? Son verbos que transmiten acciones comunicativas, como por ejemplo, argumentar, indicar, declarar, manifestar. Y aquí yo les voy a entregar en esta diapositiva varios verbos dicendi que ustedes pueden ocupar para poder introducir citas, para que no estemos ocupando siempre los mismos. ¿Se acuerdan que lo mismo hice con los conectores? Que les regalé ahí una tabla con hartos conectores para que empecemos a variar el vocabulario. Bueno, ahora lo voy a hacer exactamente lo mismo con el tema de los verbos, ¿ya? Porque siempre ocupamos los mismos verbos. Juanito Pérez dice que, Perico Los Palotes señala que. Siempre ocupamos los mismos verbos, y la verdad es que existe un montón de verbos que me permiten introducir citas. Pero lo cierto es que la cita es una línea, ¿ya? Es una línea que me va a indicar algunos datos importantes, ¿ya? Que son propios de la fuente. Entonces, yo voy a tener varias formas de introducir una cita. Aquí aparecen tres formas. En su ensayo, Un cuarto propio, Woolf, 1929, argumenta que, si ustedes se fijan, en este ejemplo aparece el nombre del texto, aparece el apellido de la autora, que es Virginia Woolf, y aparece el año de publicación de la obra. Sin embargo, también puedo partir así, solamente nombrando al autor. Curie, 1921, célebre científica, indicó que. O bien, puedo decir, en el Manual de Alfabetización Informacional, Mosler 2015 declara, si ustedes se fijan, la introducción de la cita puede contener el nombre del texto, el autor y el año. Pero saben que el nombre del texto se va a ocupar, y esto por favor anótenlo por ahí, y si no lo anotan, y si solamente están escuchando la clase, acuérdense de anotar en algún minuto que el nombre de los textos solo se pone en la introducción de la cita cuando el texto es súper importante. Por ejemplo, si mi ensayo se trata sobre el texto o el libro Un cuarto propio de Virginia Woolf. Si todo el ensayo se trata sobre ese texto, a lo mejor va a ser necesario que en la primera cita que yo haga incorpore el nombre del libro. Pero si no va a ser, no va a ser un factor importante el nombre del libro, a lo mejor ni siquiera lo tengo que mencionar. Por ejemplo, cuando se mencionan los nombres de los textos, cuando yo estoy hablando de un estudio que surge en la universidad de no sé qué, y el estudio se llama no sé cómo, porque es importante recalcar que ese estudio genera ciertos datos importantes. Cuando realmente el texto se vuelve como algo muy, muy importante, yo lo nombro. Pero cuando en realidad es una de las tantas fuentes que yo voy a nombrar en mi trabajo, no es necesario hacerlo. Lo básico que debe contener una cita es el autor, que en este caso está marcado por el apellido, el año de publicación, y cuando es una cita directa, el número de página. Esos son los tres elementos fundamentales que tienen las citas. Y aquí están las columnas que yo les decía, son 4 columnas que contienen un sinfín de verbos dicendi que les van a permitir introducir citas, ¿ya? Admite, reconoce, aconseja, concuerda, argumenta, analiza, asevera, apoya, implica, destaca. Imagínense, hay un montón de verbos que yo puedo utilizar para poder generar la introducción de mi cita. Ahora, ¿yo puedo usar cualquier verbo para generar una cita? La verdad es que no. ¿Cómo yo decido qué verbo poner? Ustedes, para poder decidir eso, tienen que primero decidir o analizar qué postura van a tener ustedes respecto a la cita que están presentando. Es decir, ¿yo estoy de acuerdo con el autor que estoy citando? ¿Yo estoy en desacuerdo con ese autor? ¿O en realidad tengo como una postura neutral porque lo que yo quiero es profundizar en el tema? No quiero asumir una postura crítica, sino que lo que yo quiero es mostrar la teoría.
Entonces también puedo asumir posturas neutrales. Dependiendo de la postura, yo puedo ir usando ciertos verbos que le van a hacer entender a mi lector si yo estoy a favor, si estoy en contra o si tengo una postura neutra. Por ejemplo, si yo quiero manifestar que estoy a favor del autor, yo puedo utilizar cualquier verbo que establezca coincidencia. Demuestra, descubre, revela, detecta, que en el fondo lo que hace ese verbo es decir, mira, lo que hizo este autor es súper importante, por lo tanto, yo estoy manifestando que estoy de acuerdo. En cambio, si yo quiero manifestar discrepancia con ese autor, yo puedo decir, el autor confunde el término X con qué sé yo, o el autor olvida mencionar tal cosa. El autor pasa por alto ciertas situaciones. Ahí estoy estableciendo discrepancia. Si yo quiero establecer una posición neutral, ¿cierto? Cuando presento la tesis, puedo utilizar cualquiera de los verbos que aparece ahí. Plantea, señala, afirma, explica, sostiene, escribe, sugiere. ¿Ya? Eso siempre manifiesta una postura neutra. Y aquí aparece la primera tareita que ya está disponible en el aula virtual. Al igual que en la unidad anterior, todas las tareas están con ejemplos, ¿ya? Yo elaboré un ejemplo por tarea. La clase de hoy día tiene 3 microtareas, ¿ya? Que de verdad son tareas chicas, de verdad que no les va a quitar tiempo en hacerlas. ¿Qué función van a tener estas tareas? Que empecemos a aplicar esto del método de cita, ¿ya? Que seamos conscientes del verbo que estamos utilizando, que seamos conscientes de la posición que estamos mostrando frente a la cita, y para eso se les va a pedir a ustedes que redacten un párrafo chiquitito, ¿ya? Donde articulen una cita en la que utilicen un verbo dicendi de posición neutral, ¿ya? ¿Cuál va a ser la fuente que vamos a utilizar para citar? Ustedes pueden sacar ideas de estas 2 citas, ¿ya? Tienen que elegir una solamente. Y luego, en lugar de manifestar una posición neutral, van a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando un verbo dicendi que manifieste una posición de coincidencia con el autor, ¿ya? Cuando vean los ejemplos, el ejemplo que dejé en aula virtual para cada una, me van a decir, ah, ya, sí, es simple, no es difícil. La verdad es que no es difícil, es solamente generar un párrafo pequeño que hable sobre las citas, que incorporemos una de estas 2 ideas y que establezcamos mediante el verbo una posición de neutral y una posición de coincidencia, ¿ya? Como yo les dije, para generar una cita nosotros necesitamos 3 elementos clave: el apellido del autor, autora o autores, porque a veces son autores múltiples, la fecha de publicación del texto que yo estoy citando o de la fuente que estoy citando, y el número de página cuando es una cita textual, ¿ya? Y ante esto vamos a tener 2 tipos de citas, ¿ya? Vamos a tener una cita llamada cita entre paréntesis o parentética, que es aquella cita basada en el texto, ¿ya? ¿Qué significa que esté basada en el texto? Que lo importante no es la figura del autor que escribe, sino que lo que dice ese autor, ¿ya? Entonces, esas citas se van a construir con una introducción donde no va a aparecer el nombre del autor, sino que va a aparecer el verbo dicendi solito, dentro de la misma idea del texto, va a aparecer el verbo dicendi y luego aparece la cita, ¿ya? Y cuando yo termino la cita, agrego el nombre, el apellido del autor, el año y la página, todo junto, ¿ya? ¿Con eso qué quiero decir? Quiero decir de que el énfasis o la importancia de esta cita no está puesta en la figura del autor, de la autora o de los autores, sino que está puesta en el texto en sí mismo. Sin embargo, si yo lo que quiero relevar es la figura del autor, supongamos que en este ensayo de psicoanálisis quiero incorporar una idea clave y voy a utilizar la figura de Freud para poder citar y darle peso a mi trabajo, entonces ahí el énfasis está puesto en el autor, porque el autor es lo importante, la figura de Freud como padre del psicoanálisis. Lo importante no es lo que dice, lo importante es su figura. Por lo tanto, el autor ya no va a aparecer entre paréntesis, sino que va a aparecer en la introducción de la cita, ¿ya? Cada vez que yo hago una cita narrativa, que es la que se centra en el autor y el año van a aparecer en la introducción de la cita, mientras que en el paréntesis solamente va a figurar el número de página. Ya, esta explicación puede ser un poco enredada, pero aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una cita, ya tenemos un párrafo que dice: la importancia de la cita radica en que sirve. Ahí vemos, ¿cierto?, la introducción de la cita. Y si ustedes se fijan, en la introducción no aparece el nombre del autor, el apellido en este caso, porque lo importante no es el autor, lo importante es lo que dice el autor. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo genero este tipo de citas, en el paréntesis final va a aparecer el autor, va a aparecer el año y va a aparecer el número de página, ¿ya?
Esta cita tiene además otra característica, que es una cita que está o que tiene menos de 40 palabras. ¿Qué nos dice APA cuando generamos citas de menos de 40? Dice que la cita tiene que quedar en el mismo párrafo de la introducción, en la introducción de la cita, y tiene que aparecer entre comillas, ¿ya? Porque vamos a ver más adelante que la cita de más de 40 no se escribe de la misma forma. Lo importante aquí es tomar conciencia de que esta es una cita parentética o cita entre paréntesis. ¿Por qué? Porque lo importante no está en la figura del autor, sino en lo que dice ese autor. Y por lo tanto, el autor va a aparecer en el paréntesis. Mientras que en una cita narrativa, la cita narrativa va a relevar la figura del autor, ¿ya? El autor va a ser importante de mencionar, por lo tanto va a quedar de manifiesto en la introducción de la cita. ¿Cómo se ve aquí en el ejemplo? Navarro 2012 enfatiza en la importancia de la cita al decir que nos sirve para sostener nuestro aporte a partir de otros textos previos. Si ustedes se fijan, el autor y el año van a quedar en la introducción siempre quedan juntos, son como siameses, son un matrimonio, el autor y el año cuando se trabaja una cita narrativa siempre van a quedar juntos, mientras que en el paréntesis solamente se va a poner el número de página tal como aparece ahí, con una P minúscula, un punto y luego el número. Esta también corresponde a una cita de menos de 40 y si ustedes se fijan entonces la cita aparece incorporada dentro del mismo párrafo de la introducción. ¿Qué va a pasar con las citas de más de 40 palabras? Si ustedes se fijan, ya visualmente se ve distinto. ¿Por qué se ve distinto? Porque la cita de más de 40 palabras no se va a poner dentro del mismo párrafo de la introducción, se va a poner en un párrafo distinto, ¿ya? Se tiene que poner en un párrafo aparte, y además a todo el texto que corresponde a la cita le vamos a agregar una sangría de 1 centímetro a la derecha. Porque de esa manera, visualmente, yo le estoy diciendo a mi lector, mira, todo este texto es una cita, es decir, es una idea que corresponde a otro autor o autora, no es mía. Entonces, visualmente yo demarco que ese texto es una idea ajena. Las citas de más de 40 también pueden generarse de manera parentética o de manera narrativa. Por ejemplo, esta es una cita entre paréntesis. ¿Por qué? Porque el autor nuevamente queda al final, no es mencionado en la introducción de la cita. Mientras que también podemos tener citas de más de 40 centradas en el autor, como aparece aquí, ¿cierto? Navarro 2012 enfatiza la importancia de la cita, ¿cierto? Para sostener nuestro aporte, bla, bla, bla. Ahí si ustedes se fijan, el número de página queda relegado al final. Entonces, tanto en las citas de menos de 40 como de más de 40, existe esta modalidad de enfatizar el nombre del autor o bien enfatizar el texto, ¿ya? Y dependiendo de dónde esté puesto el énfasis, ustedes tienen que ver cómo disponen los elementos de la fuente. Y por eso, para poder ver si esto quedó clarito, vamos a generar una segunda tareita que también está en el aula, dentro del mismo foro de la primera tarea, que consiste en lo siguiente: van a tener que elaborar una cita de menos de 40 palabras, utilizando como fuente el texto que aparece aquí, ¿cierto? Este texto. Tienen que sacar un pedacito, un fragmento de este texto para generar una cita de menos de 40, pero con énfasis puesto en el autor. Es decir, lo que van a utilizar es una cita narrativa. Lo que significa que como el énfasis está puesto en el autor y el año de publicación tienen que aparecer en la introducción de la cita. Bien, esa es la tareita, la segunda tareita. Y ahora nos vamos a la última parte del método ICE, que es la evaluación o la explicación de la cita, ¿cierto? Dice la teoría que una vez que yo cito, como aparece aquí en el ejemplo, ¿cierto? Aquí está, como padre sabio maneja, ya, qué sé yo, ahí está la cita. Una vez que yo genero la cita, tengo que saber explicarla. Generalmente las citas se explican después de un punto seguido. ¿Por qué digo generalmente? Porque eso va a ocurrir en el caso de las citas de menos de 40 palabras, ¿ya? Cuando una cita es de menos de 40, como en el ejemplo que se muestra acá, la explicación de la cita va a quedar relegada a un punto seguido que viene después de la cita, y ustedes ahí van a explicar o van a evaluar la información de esa cita, le van a entregar sentido, porque la única manera de que yo como lector entienda el sentido de esa cita es que ustedes me la expliquen, ¿ya? Muchas veces uno como autor considera de que las citas no necesitan explicación porque uno piensa y dice, en realidad esta cuestión se explica sola, pero no, la verdad es que uno siempre tiene que explicar de manera explícita el vínculo de esta cita con las ideas que yo estoy planteando dentro de mi texto.
Entonces, la verdad de las cosas es que no es opcional generar una evaluación o una explicación de la cita. Es una cuestión necesaria, es un ejercicio que se tiene que hacer. Y aquí ya lisa y llanamente estamos viendo cuestiones de APA, así que aquí ya podríamos decir que con esta diapositiva estamos pololeando con el APA, porque lo que ocurre muchas veces es que encontramos una cita perfecta, pero de pronto uno dice, pero pucha, esta cita hubiese sido perfecta si no apareciera esta línea. Entonces uno dice de repente, evalúa y dice, esta línea como que entorpece toda la idea. Y la verdad es que APA te permite eliminar información de una cita, pero para eso tú tienes que cumplir un requisito. Tú puedes eliminar una palabra o puedes eliminar líneas enteras de una cita, pero siempre cuando tú elimines, en el lugar donde eliminaste tienes que poner 3 puntos, ¿ya? Así como aparece acá en este ejemplo. ¿Ya? Dice, los que leen revistas de farándula son quienes también ven programas de televisión de este tipo. Y ahí aparecen 3 puntos. ¿Qué significa eso? Que el autor del texto decidió eliminar parte de la idea porque consideró que esa línea o esa palabra o ese conjunto de palabras no era importante. Entonces yo elimino información y dejo 3 puntitos para poder demarcarlo. Asimismo, también pasa que de repente encuentro citas que son súper bacanes yo digo, hoy sí, esta cita va a hacer un aporte en mi texto, pero resulta como que le faltan palabras para que se entienda. Yo también como autor puedo incorporar palabras a las citas, palabras mías, para que se entienda mejor la cita, pero tengo que saber utilizar paréntesis de corchete para agregar palabras, ¿ya? Porque eso le dice a mi lector, mira, yo tuve que alterar esta cita porque consideré que por sí misma no se entendía bien, entonces yo incorporé palabras. Y esas palabras que aparecen en los corchetes, se entiende que son palabras del autor y que no son parte de la cita. Y por último, si yo quiero destacar una idea clave dentro de una cita, siempre en APA nos dicen no usen negritas y no usen comillas, no usen cursivas de manera indiscriminada, porque todos esos elementos tienen funciones específicas. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de una cita quiero destacar una palabra o quiero destacar una idea por sobre las demás, no es recomendable, porque está fuera de norma, utilizar la negrita. Lo que ustedes tienen que hacer es utilizar la cursiva. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo quiero destacar la idea de sentir culpa, en lugar de utilizar negrita, lo que yo voy a hacer es utilizar la comilla, la cursiva. Y con eso estoy diciendo que esa idea es súper relevante en la cita que estoy incorporando, ya que ese es como el elemento central y por eso que lo voy a destacar. Ahora, si me preguntan ustedes, la verdad es que pocas veces se utiliza este recurso de resaltar información. La gente generalmente lo hace cuando realmente el concepto es muy, muy importante y tú quieres destacar y hacer que tu lector se dé cuenta de que esa idea es importante. Pero si no, la mayoría de las veces las citas aparecen sin cursiva. Entonces, como consejo y para ir cerrando, tienes que evaluar tus citas y para poder incorporar una cita dentro de tu trabajo, desde ahora en adelante te tienes que hacer a lo menos 3 preguntas. Primero, ¿por qué pongo esta cita en mi texto? ¿Con qué finalidad? ¿Cierto? Para definir, para respaldar, para legitimar, para profundizar. ¿Con qué finalidad estoy incorporando la cita dentro de mi trabajo? Segundo, ¿qué es lo que yo quiero demostrar con esa cita? Y para eso tengo que declarar mi postura frente a esa cita de manera clara. Estoy asumiendo una postura neutral, estoy asumiendo una lectura a favor, o estoy también asumiendo una lectura de esa cita en contra y la quiero incorporar como un contraargumento, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero demostrar entonces con la cita a través de la postura que yo asumo cuando incorporo este texto ajeno a mi trabajo? Y por último, tengo que evaluar si es clara la relación de la cita con mis argumentos. Y para eso, ¿cierto? Ustedes tienen que poner mucho énfasis en la explicación de las citas. ¿Qué tan claras están siendo las explicaciones de las citas? Si yo estoy finalmente evidenciando el vínculo que existe entre ese texto ajeno y mis ideas, porque como dice acá en este recuadro, es tu responsabilidad identificar el significado de lo citado, es decir, no es trabajo del lector interpretar el significado de la cita, sino que tú tienes que clarificarlo dentro del texto. Y por otro lado, como les dije ya con anterioridad, por muy pertinente que te parezca a ti la cita, las citas no se explican por sí solas. Es tu trabajo como escritor hacer que esa cita sea entendible para mi lector, aun cuando yo siento que la cita se explica sola. ¿Ya? Siempre tengo que generar una explicación. Supongamos que yo tengo una cita que es muy obvia y que yo digo, pero pucha, esta cuestión es tan obvia, ¿qué voy a estar explicando si se entiende solo? Bueno, entonces utiliza el recurso de la reformulación, explica con otras palabras lo mismo que dice la cita.
O bien utiliza un ejemplo para clarificar y graficar eso que se manifiesta ahí. Utiliza recursos explicativos que te pueden ayudar a clarificar con mayor precisión eso que la cita está manifestando, ¿ya? Eso les puedo entregar como consejo. Y por último, en la tarea final de la clase del día de hoy, vamos a incorporar ya todos los elementos vistos, y esto tiene que ver con el método ICE. Van a generar una cita donde van a introducir la cita, van a citar y van a explicar la cita, siguiendo el método, ¿cierto? Y ustedes van a ver si esta cita va a estar centrada en el texto, en el autor. Aquí ya no existe como un requisito, ustedes eligen, ¿ya? Asimismo, tienen que ser bien conscientes del verbo dicendi que van a ocupar, para establecer si están asumiendo una posición neutra o si bien están estableciendo una posición a favor o en contra de este autor, que en este caso es Angulo, ¿ya? En el aula virtual ya está disponible el foro con las 3 tareas. Por las 3 tareas hay un ejemplo para que ustedes miren cómo se lleva a cabo la actividad. Y bueno, cualquier consulta, duda, ustedes saben que mi correo electrónico está disponible para hacerlas, o bien pueden hacerlas llegar al grupo de WhatsApp, y en el grupo hay 2 personas que tienen mi número de teléfono, que en este caso es Kini y Scarlett, que me pueden replicar las preguntas que surjan en el grupo y yo les puedo contestar, y entonces así se comparten las retroalimentaciones, ¿ya? Estas diapositivas que aparecen acá, las voy a ver en la otra clase. Nunca las hago en esta clase porque esta clase es súper demandante, es larga, es un exceso de información, y me parece que meter más información está fuera de lugar. Así es que la próxima clase, como siempre, retomo algunas ideas centrales de la clase anterior. Voy a partir con estas diapositivas que quedaron pendientes de la clase de hoy, y vamos a ver APA, los elementos más importantes de APA, ¿ya? Así es que, bueno, las PPTs de las clases de hoy día y del próximo sábado ya están disponibles en el aula virtual. Yo les aconsejo que vuelvan a ver el video, o bien vuelvan a ver con detalle la presentación, porque como les dije, es harta información la que se ve el día de hoy, y el centro, digamos, está en la funcionalidad que tiene la cita y en cómo se escribe una cita, ¿ya? Eso es lo central y lo neurálgico de hoy día. Tener claro que para escribir una cita tengo que cumplir 3 requisitos o 3 pasos. Debo primero introducirla, debo citar, ¿cierto? Luego copiar la información y finalmente debo explicar esa cita, ¿ya? Y tengo que ver el tema de la finalidad, tiene que ver con la postura que yo asumo, ¿cierto? ¿Con qué finalidad primero estoy incorporando la cita? Para profundizar, para definir, para, qué sé yo, legitimar un argumento, etcétera. O bien, si quiero asumir una postura crítica frente a lo citado para refutar a ese autor, o bien para manifestar una postura a favor, o en realidad solamente quiero mencionar a los autores porque estoy profundizando un tema, entonces voy a asumir una postura neutra, ¿ya? Esos son los elementos centrales de la clase de hoy día. Asimismo, en el aula virtual hay una carpeta que se llama recursos, ¿ya? Y ahí aparecen varias cositas. Aparecen 2 textos, o sea, en realidad aparecen 3, pero hay 2 que son muy, muy importantes, que son lecturas que ustedes van a tener que hacer para la preprueba, ¿ya? Porque, como yo les dije, en la prueba va a entrar la lectura de 2 textos más lo que vamos a ver del método ICE y de APA, ¿ya? Ahora, las lecturas son complementarias a las clases, ¿ya? Entregan como mayor detalle de todo lo que hemos visto hoy día. Entonces, es complementario. Y entonces en esa carpeta van a encontrar el texto de Angulo y de Navarro que van a entrar en la prueba, y además van a encontrar un documento que dice relación con las normas APA, que es el documento que nosotros recomendamos para trabajar el APA, porque, y con esto ya cierro, el APA es un documento que genera la Asociación de Psicología, y esa Asociación de Psicología es gringa, por lo tanto el documento original está en inglés, ¿ya? Lo que sucede aquí es que se va a generar se pueden generar ciertas disonancias en las traducciones, ¿ya? Y eso quiero aclararlo desde ya, porque, por ejemplo, hay personas que son súper normativas y como que al pie del cañón van desarrollando el APA como lo dice el texto en inglés, ¿ya? Nosotros lo que hacemos es trabajar con una traducción al español que creemos que es la más fiel, ¿ya? Si tiene detalle o no tiene detalles, esos detalles van a ser menores, ¿ya? Pero digamos que lo neurálgico y lo más importante de APA está súper bien traducido en un documento que yo les dejé ahí, ya que se llama Guía APA séptima edición, me parece, que está desarrollado por la UCEN. Entonces, nosotros trabajamos con una traducción del APA, ¿ya? Y esa traducción, como todo en la vida, ¿cierto?, se somete a las interpretaciones de la gente que traduce. Entonces,
diríamos nosotros estamos utilizando una fuente secundaria para poder trabajar el APA, ¿ya? Porque para poder utilizar la original, todos nosotros tendríamos que dominar a la perfección el inglés y eso ya sabemos que no es una característica propia de nuestro sistema educativo. Así es que les recomiendo utilizar la guía de formato APA que les dejé en aula virtual para todos los trabajos que tengan, no solamente para este, porque la verdad las cosas es que, pese a lo complejo que es APA, es un formato o es un documento que trata de hacer lo más amigablemente posible el entendimiento de la norma, ¿ya? Y ahí como que se concentran la mayor cantidad de fuentes que uno puede citar, videos de YouTube, información de blogs, noticias, artículos web, etcétera. Ahora, yo siempre les digo que las fuentes ojalá sean o libros, ya sean en formato impreso o digital, o artículos de fuente de revistas indexadas, porque son lo que se considera con mayor grado de validez dentro de las distintas disciplinas, ¿ya? Una noticia, un artículo web que no tiene autor o que no tiene año de publicación, siempre va a ser una fuente dudosa, ¿ya? Eso como ejemplo y como recomendación. Eso, chicos, eso ha sido la clase de hoy día, bastante larga, yo sé que es mucha información, así es que les insto a revisar la clase porque hay hartas cosas técnicas, porque esta unidad es muy técnica, que van a tener que revisar y ojalá todos los que asistieron el día de hoy hagan la tarea del foro, porque la única manera de dominar una técnica es precisamente poniéndola en práctica. ¿Ya? Esta cuestión, y como les he dicho un montón de veces, todo lo que tiene que ver con tecnicismos de escritura es como si nosotros anduviéramos o aprendiéramos a andar en bici. Yo no saco nada con aprenderme el manual de memoria de cómo andar en bici, porque la única manera de demostrar que yo aprendí a andar en bici es tomando la bicicleta, subiéndome, ¿cierto? Y demostrando que yo manejo la técnica. Pero si yo no lo hago, no lo practico, nunca voy a poder demostrar que dominé la técnica de andar en bicicleta. Esto pasa lo mismo con la escritura. No saco nada con aprenderme el manual APA de memoria si no lo pongo en práctica. Así es que hagan estas tres tareas que son bastante chicas. De hecho, la tarea número 2, lo único que tienen que hacer es cambiar el verbo, ni siquiera tienen que redactar un texto nuevo. Entonces, la verdad las cosas es que son tareas que no les van a tomar más de 20 minutos en total. La tarea se sube a un foro. Está el foro habilitado en aula virtual para que ustedes ya lo hagan. Lo dejé habilitado el día de ayer. Así es que miren los ejemplos, revisen la clase y pónganse a practicar, porque en la unidad número 3 va a ser un consolidado de todo lo que aprendimos en la unidad 1 y de todo lo que aprendimos en la unidad número 2, ¿ya? Eso, las notas, como les dije, van a figurar este fin de semana en el sistema. Si me he equivocado en contar puntos, cosa que me pasa de repente, porque soy humano y cometo errores, ustedes me mandan un correo, corroboramos el error y luego entonces yo modifico la nota. Eso es algo que yo puedo hacer, ¿ya? Así es que no se asusten si, por ejemplo, no conté un punto y me faltaron 3 décimas de la nota, porque yo puedo hacer ese cambio. ¿Hasta cuándo están disponibles los foros? Eternamente. Yo no les pongo fecha de término a los foros. Están habilitados para siempre. De aquí hasta la muerte. Así es que no... O sea, ¿qué es lo que yo pido? O sea, ustedes pueden trabajar el foro cuando quieran, ya cuando se les vengan ganas de hacerlo. Pero yo voy a revisar el día viernes el foro para poder ver de qué manera generaron los ejercicios, si se equivocaron o no se equivocaron. Y al igual que en la unidad anterior, voy a mostrar algunos ejemplos de algunos quizás errores para que no se vuelvan a cometer, o algún ejemplo que haya estado muy, muy bien hecho para que ustedes vean el modelo que hay que seguir, ¿ya? Entonces el día viernes yo voy a revisar el foro, si ustedes tienen de aquí al viernes para poder hacer esa tarea, porque el día viernes en la noche yo reviso los foros y elijo los ejemplos que voy a utilizar en la clase del día sábado, ¿ya? A ver, déjame ver por qué no se ve, quizás lo tengo oculto, que eso es lo que pasa a veces se me olvida ponerlo visible para ustedes. Déjame revisarlo ahora ya, porque después, como buen día sábado, uno se tiene que poner a hacer muchas cosas, entonces quiero dejar listo esto. Ay, no sé por qué. ¿Por qué no me ingresa la clave? Se volvió loco esto. Hoy saben que no sé qué le pasa al aula.
Ya, ahí por fin entró. Veamos qué pasa con el foro. Ya, el foro está en la unidad 2 que dice normas de citación académica y ahí está, yo lo veo. No, y está visible para ustedes. No sé por qué no lo ves, tienes que ingresar a la unidad 2, ya pinchar el link de la unidad 2 y ahí se te va a desplegar una breve descripción de la unidad donde aparece la fecha de evaluación de la prueba y el porcentaje de la prueba, aparece la carpeta de recursos, de PPT de clases y además, luego de eso aparece la descripción de la actividad con los ejemplos. Y estoy en la sección de ustedes, así que está bien. No sé por qué no se te ve, a lo mejor ingresaste a otra carpeta, o sea, a otro link. Bien, como yo les dije, y para los que ingresaron un poquito más tarde, nosotros partimos con una encuesta que ya contestaron 14 personas. Les agradezco a todos los que contestaron la encuesta. Y les quiero compartir esto último, que es un microtest de conciencia emocional. ¿Ya? Son 5 preguntas súper sencillas, lo único que tienen que marcar es una alternativa con un número, que en el fondo representa una escala de acuerdo, muy de acuerdo, no de acuerdo. Es súper sencillo, no tienen... Ah, parece que lo mandé de manera privada y no lo mandé a todos. Espérenme, ahí sí. Ahí sí. Entonces, ustedes saben que yo estoy haciendo una investigación hace rato ya sobre educación emocional en la universidad, entonces me ayudan N contestando estas preguntas, chiquillos, no saben el aporte que me generan. Así es que, si pueden contestarme esta encuesta ahora ya, y las personas que la contesten quedan en absoluta libertad de acción para salir de la clase y empezar a hacer sus cosas. Profesora, una consulta, ¿qué le colocó donde dice el nombre Talía López? Hoy no sé por qué quedó así. Espérame, déjame ver. No sé por qué aparece eso. Es una muy buena pregunta, Bastián, no sé. Ah, puede ser, ya sé por qué. No, ya sé por qué. Es porque hubo personas que de la sección 19, ay, no sé qué secciones, no, de la sección 17, y seguramente alguien alteró no sé. Ayer me llegó un correo para poder contestar la encuesta y seguramente alguien quizá habilité la edición del texto. ¿Ya? Pero donde dice Talía López, en realidad lo que debería decir es nombre y apellido. Entonces, en respuesta, tú tienes que poner tu nombre y tu apellido. ¿Ya? Profe, lo que pasa es que en esa parte dice que solo se permiten números. Ay, qué raro. Porque Quizás la edad. en la sección deberían ser números. Déjame ver, espérame, déjame ver qué está pasando. Dame 2 segundos para poder arreglar esta cuestión. ¿Por qué pasan estas cosas? Explíquenme. Profe, está al revés. En la sección nos indica que escribamos y Ya, arriba nos claro, dice los es números. que la persona, Talía precisamente, editó la encuesta. En lugar de contestarla, la editó. Contestó mal y me editó el formato general. Entonces, si es al revés, genial. Tendría que ser entonces el número de sección arriba y el nombre abajo. Prueben si se puede así. Porque me parece que yo no sé si lo voy a poder modificar aquí. Ya, a ver, dame 2 segundos. Déjame ver si lo puedo cambiar yo misma desde acá. Desde la... Voy a tener que entrar a la configuración del test. Ya, y si no se puede, no pongan nada, es que aunque parece que es requisito poder ingresar el nombre. Espérenme. Y dice obligatorio. Sí, es obligatorio. Déjame ver si puedo cambiar esa parte porque puedo quitar la obligatoriedad del nombre. ¿Y si nos reconoce por número mejor? Dame 2 segundos para poder ver el... Denme unos minutitos para poder cambiar esto.
Nombre y apellido y número de sección. Ya, se supone que ahora debería funcionar. Debería. Les voy a compartir el enlace. Ya, a ver, prueben con ese enlace que mandé ahora. La sección de ustedes es la sección 18, sí. Profe, sigue apareciendo en el nombre que debe ser un número. Ya, a ver, ve si ahora se puede porque lo acabo de cambiar, pero no sé si voy a tener que volver a mandar el enlace o si ya se puede modificar. Ahora sí, profe. Ahora ¿Puede? se puede. No, Sí. Sí, genial. ahora sí. Y el enlace siempre va a ser el mismo. Ya, genial. Entonces, ahora sí pueden ingresar el nombre y el apellido, el número de la sección que es 18 y contestar esa encuesta chiquitita que tiene que ver con conciencia emocional. Oye, que son rápidos, ya hay 9. Muchas gracias a quienes contestaron la encuesta rápidamente. Y bueno, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. Muchas gracias, profesora. Que tenga buen Chao. fin de semana. Igual ustedes. Gracias, Gracias. Muchas profesora. gracias, profe. Que tenga una buena tarde. Chao. Nos Bonita vemos. tarde. Chao, profe, que esté bien. Exactamente, por Chao. esta misma plataforma, Pablo, Juan Pablo. Chao. Buenas tardes, compañeros. Chao, chao, igual.